Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Muchos seguro todavía están disfrutando de las vacaciones, pero bueno, tardé, pero aquí está lo prometido. Hoy vamos a ver el video de biología celular, clase de membrana plasmática, que ahí en el comentario un amigo muy querido me lo estuvo pidiendo, así que va dedicada para él y para todos, obvio, ¿no? Bueno, vamos a empezar a hablar de la membrana plasmática. Primero, ¿qué es la membrana plasmática? La membrana plasmática lo que hace es dividir a la célula en dos compartimientos totalmente diferentes. Por un lado, vamos a tener un compartimento que vamos a llamar extracelular o matriz extracelular, que es lo mismo como decir lindo y bonito. Y por otro lado, encontramos al compartimento intracelular o medio intracelular. Entonces, para que nos ubiquemos, vamos a ver la imagen que vimos en el video anterior de una célula animal. Todo esto que les estoy señalando es la membrana plasmática. Si yo pudiese ver la estructura de esa membrana, o sea, me meto dentro de la membrana plasmática, vamos a ver que la membrana plasmática va a estar formada por un conjunto de elementos que vamos a tener que conocer. Y además esta membrana va a tener características muy importantes y transportadores que son claves porque son muy preguntados en el examen. Y todo lo que es de examen, más allá de que tenemos que aprender, nos importa porque también tenemos que aprobar. Importante, antes de continuar, hay tres cosas que debemos recordar. Primero, la membrana plasmática no se puede ver al microscopio óptico, así que cuidado con los chicos de UBA que rinden examen Choice. La membrana plasmática no se ve al microscopio óptico. Warning. Segundo, lo que hace la membrana plasmática es regular el intercambio con el medio externo, o sea, el intercambio entre lo que es el medio interno, el intracelular, con el medio externo, con el ambiente, ¿sí? Que está alrededor de ella. O sea que tiene una permeabilidad selectiva. Es como que la membrana plasmática es el patobica del boliche que dice, bueno, ok, te dejo entrar, vos entrás, vos no entrás, vos entrás, vos no entrás, dependiendo las características de la estructura que quiere entrar, ¿no? De la sustancia que quiere entrar. Si es una sustancia que es nociva, no la va a dejar entrar. Si es una sustancia que es buena, que es copada, la va a dejar entrar. Y el punto número 3 es que posee una cubierta protectora del lado externo que se llama glucocálix. El glucocálix es una estructura que vamos a hablar en muchos videos de biología, así que no me voy a detener demasiado en esto, pero desde ahora quiero que, aunque sea el nombrecito, glucocálix, ¿está dónde? Cubriendo a la membrana plasmática de la célula. Bien, entonces, ¿cómo está formada la membrana plasmática? Creo que ya llegó el momento del video en donde tenemos que presentar un dibujito. Acá podemos ver un esquema de la membrana plasmática en donde podemos ver que la membrana plasmática es una bicapa fosfolipídica. ¿Qué quiere decir? Que está formada por dos monocapas. Una monocapa externa, una monocapa interna. Esas monocapas están formadas por parte de unas biomoléculas que ahora vamos a ver, que son los fosfolípidos, que acá los vemos en color rojo, en color azul. Estos fosfolípidos son moléculas anfipáticas, es decir, que tienen una cabecita, que son esas cabecitas que ven acá, que es polar y que se lleva muy bien con el agua, y que después tiene dos colas, como las vemos acá, que después vamos a ver cómo es la estructura de esas colitas, que es anfipática, es decir, que le repele al agua, odia el agua. Esto genera que las cabezas polares se ubiquen del lado extracelular y del lado intracelular, y que las colas hidrofóbicas es como que se generen como entre ellas ahí un intermedio que estoy señalando. Entonces, así se forma la bicapa lipídica. Una monocapa externa, una monocapa interna. Pero no solamente tenemos fosfolípidos como estructuras que forman parte de la membrana plasmática. Obviamente que tenemos otras estructuras. Por ejemplo, las proteínas. Las proteínas son proteínas transmembranas, como esta que vemos aquí, esta otra que vemos acá,
o proteínas que son periféricas, como esta proteína que ven aquí o esta que ven aquí. También tenemos colesterol. El colesterol, seguramente escucharon, uy, me dio re alto el colesterol. Bueno, el colesterol es un componente principal de la membrana plasmática, ¿sí? Tiene un montón de funciones que la vamos a ver mucho más adelante porque esto recién está comenzando. Pero bueno, el colesterol en grandes cantidades, obviamente que es malo, pero es necesario. Las cantidades normales de colesterol es necesario porque desempeña funciones súper importantes. Y entre esas funciones es que forma parte de la estructura de la membrana plasmática. Como vemos aquí, todos los puntitos amarillitos que son colesterol. Por otra parte, además de las proteínas integrales de membrana, de las proteínas periféricas, de la capa de fosfolípidos, del colesterol, también encontramos en la cara externa, que es la cara de la membrana plasmática que contacta con el medio extracelular, a los oligosacáridos, al glucocálix, y también vemos de lo que es y aparte de todo esto que nombramos, vemos que hay como unas estructuras que se llaman glicoproteínas y glicolípidos. Bueno, vamos a hablar de ellas un poquito más adelante. Pero todas estas estructuras entonces forman a la membrana plasmática. Bien, ahora que ya tenemos un poquitito el esquema panorámico mental, porque como siempre digo, una imagen dice más que 1000 palabras, vamos a continuar. Biomoléculas esenciales. ¿Se acordarán del video pasado? Y si no vieron el video pasado, ya mismo están yendo a ver el video pasado, que si bien era muy básico, es importantísimo. El video pasado habíamos hablado de los átomos, que los átomos se unían y formaban moléculas. Bien, los elementos que forman a las moléculas básicas de la vida se pueden resumir en una sigla que es CHOMPS. Esto es una memotécnica, no es algo súper oficial de un libro. Pero si uno se acuerda de esta sigla, CHOMPS, se acuerda que los elementos que constituyen a las moléculas básicas de la vida son C de carbono, H de hidrógeno, O de oxígeno, N de nitrógeno, P de fósforo y S de azufre. Cada sigla representa al elemento en la tabla periódica. De vuelta, si no lo recuerdan, vuelvan al video pasado. Aparte de estos elementos, nitrógeno, carbono, oxígeno, fósforo, azufre, que forman parte de las moléculas básicas de la vida, también encontramos a otros elementos de suma importancia, como lo son el calcio, el hierro, el yodo, el sodio, el potasio, el magnesio y el cloro. Pero bueno, básicamente vamos a enfocarnos en los primeros, en los elementos que forman a las moléculas básicas de la vida. Estos elementos, básicamente, lo que hacen es unirse. Son átomos que se unen unos con otros y forman moléculas. Moléculas que denominamos biomoléculas. Bio significa vida, por lo tanto son moléculas de la vida. Y muchas de ellas forman parte de la membrana plasmática. Por eso es que estoy haciendo tanto hincapié en las biomoléculas esenciales. ¿Cuáles son entonces estas biomoléculas esenciales? Vamos a conocerlas. Glúcidos. Acuérdense que los glúcidos antiguamente eran conocidos como hidratos de carbono. Hoy en día, la nómina nueva es glúcidos, pero es exactamente lo mismo. Las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. De ellos, los glúcidos, las proteínas y los lípidos forman parte de la membrana plasmática, ¿verdad? Así que es importante conocer qué son las biomoléculas esenciales, cuáles son y cómo están formadas. Va a haber una clase dedicada especialmente a biomoléculas esenciales, que no es esta, así que no me voy a explayar en cada una de ellas. Vamos a continuar entonces con la membrana plasmática. Bien, ya respondimos a la pregunta de qué es la membrana plasmática, cómo estaba formada su estructura, y ahora tenemos que responder a la pregunta de cuáles son las propiedades de la membrana plasmática. Y desde ya, atención si están un poquito dormidos, porque esto es pregunta de examen. La membrana plasmática es asimétrica,
fluida y responde al modelo de mosaico. Además, realiza biogénesis, que ahora vamos a ver qué es. Las tres propiedades, asimetría, fluidez, biogénesis y que responde al modelo de mosaico, sí o sí las tienen que entender, conocer, memorizar, saber, aprender, todo. ¿Por qué? Porque es pregunta de examen y aparte porque es súper importante para su desarrollo como profesionales. Bien, ¿cuáles son las propiedades entonces de la membrana plasmática? Sí, estoy preguntando de vuelta lo mismo. ¿Cuáles son las propiedades de la membrana plasmática? Lo que dijimos recién. 1. Asimetría. 2. Que es fluida. 3. La que había agregado, biogénesis. Y lo del modelo de mosaico lo vamos a dejar como un puntito extra, plus aparte. Bien, vamos a empezar a analizar a cada una de estas propiedades. Ahí está el emoticón diciéndonos, importantísimo, pregunta de examen. Bien, ¿por qué decimos entonces que la membrana plasmática es asimétrica? Tanto las proteínas como los fosfolípidos, que eran esas biomoléculas esenciales que estaban componiendo la estructura de la membrana plasmática, se van a distribuir en forma asimétrica. Por ejemplo, en la cara externa de la membrana plasmática, es decir, la cara de la membrana plasmática que contacta con el medio extracelular, vamos a tener un predominio de lo que es la fosfatidilcolina y la esfingomielina. Ambas moléculas tienen cargas positivas, mientras que en la cara interna, que es la que contacta con el citosol, con el medio intracelular, van a predominar la fosfatidilserina y la fosfatidiletonolamina, que son, exactamente como están pensando, ambas negativas, al revés que las anteriores. Y acá empezamos con estos nombres como fosfatidiletonolamina, que pueden jugar un ahorcado el domingo con sus familiares y amigos y ganarlo, seguro. Bien, esto es muy importante. Es pregunta de examen. Atención. Y sí, les preguntan esto, o sea, en la cara externa de la membrana plasmática predomina fosfatidilcolina, fosfatidilserina, esfingomielina, fosfatidiletonolamina. Bueno, ¿cuál es la correcta? Fosfatidilcolina y esfingomielina. ¿Por qué? Porque en la cara interna son las otras dos, la fosfatidilserina y fosfatidiletonolamina. Parece algo muy fácil, una frase muy cortita, pero cuando uno está nervioso en el examen, sobre todo si es un examen múltiple choice, suelen confundirse. Entonces, cara externa predomina fosfatidilcolina y esfingomielina, ambas con cargas positivas. Cara interna de la membrana plasmática predomina la fosfatidilserina y la fosfatidiletonolamina. Casi que no me sale decirlo a mí. Que ambas tienen cargas negativas. Bien, sigamos. Además de todo esto que dijimos, la membrana plasmática es asimétrica porque las proteínas que la conforman tienen una distribución claramente diferente. Hay proteínas que son periféricas de membrana, que se ubican de un lado, del otro, del lado externo, del lado interno. Y otras que son transmembrana. Transmembrana quiere decir que atraviesan la membrana de lado a lado, como la que señalamos en la imagen anterior. Por otra parte, los hidratos de carbono. ¿Se acuerdan cuando en la imagen anterior, si no retrocedan el video, yo les marqué a los oligosacáridos? Bueno, los oligosacáridos, que eran esas pelotitas verdes que vimos en la imagen, son hidratos de carbono, o sea, glúcidos, que están sola y exclusivamente en contacto con la matriz extracelular, o sea, en la cara externa. No los encontramos en la cara interna, ¿ok? Y eso, obviamente, junto con todo lo demás, le da asimetría a la membrana. Es decir, que la cara interna y la cara externa no son bajo ningún punto simétricas, sino que son asimétricas. Entonces, importante y como conclusión, la asimetría de la membrana plasmática tiene relación con la distribución en la misma de los lípidos, proteínas e hidratos de carbono. Recordemos que los fosfolípidos
son lípidos, ¿ok? Ya cuando veamos la clase de lípidos, vamos a ver que dentro de los lípidos hay diferentes tipos. Bien, punto número 2. ¿Por qué decimos que la membrana plasmática es fluida? ¿Qué significará esto? Los fosfolípidos que forman la membrana plasmática no están estáticos, sino que se desplazan en diferentes direcciones. De hecho, los movimientos que realizan los fosfolípidos son movimientos de flip-flop. Me encanta esa palabra, flip-flop, parece re divertida. Es decir, que se van a mover hacia los lados y de arriba hacia abajo. La fluidez de la membrana plasmática depende muchísimo de lo que es la temperatura del medio, de la cantidad de fosfolípidos que la componen. Por ejemplo, como decíamos antes, ¿qué es lo que ocurriría con una persona que tiene el colesterol muy alto? El colesterol que formaría la membrana plasmática, que normalmente tiene que estar ahí porque es necesario, si está en exceso, todo lo que está en exceso es malo. Si está en exceso, le estaría proporcionando poca fluidez, o sea, estaría interfiriendo en esta propiedad de la membrana. Y eso no está bueno para nada. Bien, entonces, la temperatura afecta a la fluidez de la membrana. La cantidad de fosfolípidos, la cantidad de colesterol, todo eso afecta a la fluidez de la membrana. Las proteínas también contribuyen con la fluidez de la membrana, así como también lo hacía, dijimos recién, el colesterol. Entonces, recordemos, importante, pregunta de examen. Hoy estoy con las preguntas de examen. Yo sé que a ustedes les gustan las preguntas de examen. Recordemos que los fosfolípidos están formados por una cabeza polar y 2 colas hidrocarbonadas insaturadas que solo poseen forma cis. ¿Se acuerdan que les dije? Vamos a hablar de las colitas de los fosfolípidos más adelante. Bueno, acá está. Las colas de los fosfolípidos, ¿sí? Que son esas anfipáticas, son hidratos de carbono. Hidratos de carbono que son insaturados. Los hidratos de carbono pueden tener una forma cis o una forma trans. Lo vamos a ver un poquito más adelante, igual cuando veamos la clase de biomolécula. Pero bueno, es característico de estas 2 colas hidrofóbicas de los fosfolípidos que tengan hidrocarbonos en forma cis únicamente, solamente cis. Y eso es pregunta de examen, sobre todo si es un examen choice, ha aparecido, lo han tomado años anteriores. Y acá es donde ustedes me dicen, pero ¿cómo es posible que pregunten un detalle así? Bueno, el examen de medicina suelen preguntar muchos detalles, así que es muy importante que cuando estudien de los videos den mucha bola a esto de pregunta de examen. Bien, ¿quedó claro entonces? Sigamos. Punto número 3, la biogénesis. ¿A qué me refiero con biogénesis? Génesis como de síntesis, bio de vida. ¿A qué me referiré? Bueno, es una propiedad que tienen todas las membranas plasmáticas, en donde locamente todos los elementos que la conforman, o sea, las proteínas, los hidratos de carbono y todos los elementos que estuvimos nombrando recién, los produce la propia célula, o sea, los genera ella misma dentro de lo que es el sistema de endomembranas, que ya lo vamos a estudiar más adelante, una clase específica de lo que es este sistema de endomembranas, así que no colapsen. Pero bueno, es el REG, el Golgi, entre otros, donde ocurre la síntesis de proteína, la síntesis de lípidos, etc. Y el dato importante que tengo que en este momento contarles es que los fosfolípidos se transfieren de una monocapa a otra a través de unas enzimas denominadas filipasas selectivas. ¿Y por qué pongo como dato importante? Lo pongo como dato importante porque ha pasado en un examen de biología celular de la Universidad de Buenos Aires en donde preguntaron justamente cuáles eran las enzimas o cómo se llamaban las enzimas que permitían que los fosfolípidos puedan transferirse de una monocapa a otra de la membrana plasmática. Y bueno, la respuesta correcta de ese choice era las enzimas filipasas selectivas. Cosas que te preguntan que, si no te las dicen de esta forma, dato importante, están en el último renglón del libro y uno lo suele pasar desapercibido. Así que recordarlo. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de lo del modelo de mosaico. Yo les conté que la membrana plasmática responde al modelo de mosaico. ¿Qué significa esto? Esto significa un poquitito todo lo que venimos hablando.
Significa que la membrana plasmática de las células de todo nuestro cuerpo tienen la propiedad dinámica de permitir el desplazamiento de los lípidos y de las proteínas. O sea, justamente que no están estáticas. Estas proteínas y estos lípidos que forman a la membrana plasmática no están todo el tiempo en el mismo lugar, sino que se están moviendo de forma continua, ¿sí? Bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, ya sabemos qué es la membrana plasmática, ya sabemos cómo es su estructura. Ya sabemos un poquitito cómo está conformada, lo de las biomoléculas y demás, las propiedades, pero ¿cuáles son las funciones de la membrana plasmática? O sea, ¿para qué queremos a la membrana plasmática? Ha de ser importante, ¿verdad? Y sí, es muy importante. Así que vamos a enumerar las funciones más importantes de la membrana plasmática. Y como digo siempre a mis alumnos, no resuman mi resumen. Sépanse en todas las funciones de la membrana plasmática que vamos a nombrar ahora. Bien, primero, forman barreras permeables selectivas que regulan el pasaje de iones y pequeñas moléculas. Esta permeabilidad selectiva de la membrana plasmática controla el intercambio entre el medio extracelular y entre los distintos compartimientos entre sí. Esta E en amarillo significa examen. ¿Qué quiere decir? Que esta función, específicamente esta función, se tomó en algún examen, algún año, algún momento. Y se repite mucho, 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 mucho y es probable que te lo pregunten. Y es muy importante que cuando hables de funciones de la membrana plasmática, la digas. Entonces, las membranas plasmáticas forman barreras permeables selectivas que regulan el pasaje de iones y de pequeñas moléculas, y esa permeabilidad selectiva controla el intercambio con el medio extracelular y entre los distintos compartimientos entre sí. Muy importante. Segunda función. La membrana plasmática facilita el desplazamiento de sustancias mediante la formación de pequeñas vesículas de transporte. Tercera, constituyen el sitio de anclaje de enzimas que mediante una actividad ordenada cumplen funciones específicas. Además, la membrana plasmática interviene en el reconocimiento y adherencia entre las células y la matriz extracelular. Además, participa en los procesos de endocitosis y exocitosis, los cuales los vamos a estudiar más adelante y los vamos a repetir en un montonazo de materias. Además, posee receptores con capacidad de interactuar con moléculas del medio extracelular. Por ejemplo, neurotransmisores. Yo que amo los neurotransmisores son unas moléculas que necesitan actuar con ciertos receptores, y esos receptores generalmente son proteínas que se encuentran en la superficie de la membrana plasmática. Aparte de los neurotransmisores, otros ejemplos de moléculas que necesitan interactuar con receptores que están ahí en la membrana plasmática podrían ser los factores de crecimiento o las hormonas. Muy bien. La membrana plasmática transporta sustancias, ¿verdad? Permite el pasaje de sustancias del medio extracelular al intracelular, del intra al extra, y se encarga de regular qué entra y qué sale, como el patobica del boliche. Pero ¿cuáles son los mecanismos de transporte que tiene la membrana plasmática? Vamos a empezar con los tipos de transporte que tienen que conocer sí o sí. Primero, el transporte activo. El transporte activo es un proceso de difusión de sustancias a través de la membrana que siempre se va a producir a favor del gradiente de concentración y sin gasto de energía. Dentro de este transporte, que es el transporte pasivo, tenemos que puede ser, primero, difusión simple. La difusión simple es un transporte pasivo en el cual se permite el paso de pequeñas moléculas a favor del gradiente, que puede realizarse a través de la bicapa lipídica de la membrana plasmática, que por supuesto, como es pasivo, no requiere gasto de energía. Un ejemplo es el transporte de hormonas esteroideas, que atraviesan directamente la membrana plasmática para ir a encontrarse con sus receptores que se ubican en el núcleo de la célula y que actúan directamente sobre el genoma que está dentro del núcleo, que ya lo vamos a ver más adelante. Importantísimas las hormonas esteroideas.
Bien, hay otros ejemplos como los anestésicos, como el éter, fármacos liposolubles y demás que también utilizan este mecanismo que es la difusión simple. Son ejemplos. Siempre tengo que poner algún fármaco porque me gusta mucho farmacología, lo tengo que admitir. Bien, otra. En realidad esta es una difusión simple también, solo que a la difusión del agua a través de la membrana lipídica, de la membrana plasmática, la llaman con un nombre especial, que es ósmosis. Es lo mismo, es difusión simple, pero bueno, cuando lo que difunde a través de la membrana plasmática es el agua, recibe el nombre de ósmosis, ese transporte. Tienen que saberlo. Bien, ahora sí, terminando con la difusión simple, vamos a ver otra difusión que también es de transporte pasivo, que es la difusión facilitada. En la difusión facilitada, las moléculas para movilizarse necesitan proteínas facilitadoras integrales, o sea, intrínsecas, perdón, de la membrana. Hay tres tipos de difusión facilitada que lamentablemente hay que desglosarlo a esto hay que conocerlo, lo tienen que saber. ¿Cuáles son los tres tipos de difusión facilitada? Uno es el que utiliza canales, o sea, es una difusión facilitada a través de canales. Otro a través de proteínas que se llaman carriers y otras a través de las aguaporinas. Los estudiamos un poquitito mejor a cada uno de estos tres tipos o subtipos de difusión facilitada. Vamos con la primera. Difusión facilitada a través de canales. Se realiza a través de proteínas de canal que presentan un orificio o un canal interno. Una de ellas se la señalé al principio de la clase cuando vimos el dibujito. Así, por ahí, digamos, pueden pasar iones, como por ejemplo el sodio, el potasio, el calcio, el cloro, otros. Hay dos tipos de canales de este tipo, los abiertos y los cerrados. Los abiertos son los que permiten el pasaje a favor del gradiente de concentración y los cerrados son los que dependen o de un ligando o tienen que estar regulados por voltaje o son regulados por fuerzas mecánicas. La segunda difusión facilitada que teníamos que conocer era la difusión facilitada a través de carriers. Permite el pasaje de pequeñas moléculas polares, como por ejemplo lo son los aminoácidos o la glucosa. La vamos a escuchar tantas veces a la glucosa. Estos transportadores son mucho más rápidos que la difusión simple, o sea, el transporte de difusión facilitada es más rápido que lo que es la difusión simple y pueden ser uniport o monoporte. Decir uniport o monoporte es lo mismo, chicos, es como decir lindo y bonito. Pueden ser simport o contratransporte, aniport o contratransporte. Cuidado porque uno es cotransporte y otro es contratransporte, no confundirse. Si no, digan uniport, simport, aniport. Pero bueno, si rinden examen múltiple choice, sépanse en todos los nombres ahí así por haber porque les encanta jugar con los nombres, con cosas que son lo mismo pero que tienen más de un nombre. Así que, consejito, sépanse en todo. Bien, vamos a empezar con el uniport o monoporte. Este dos tipos de transportadores permiten pasar una sola molécula, por ejemplo, a la glucosa. Después, el simport o cotransporte permite pasar a dos moléculas pero en el mismo sentido, o sea, dos moléculas, por ejemplo, que entran o que salen de la célula. Por ejemplo, el cotransporte de sodio y de glucosa. Y el tercero, que es el antiport o contratransporte, ahí pasan dos moléculas pero en sentidos opuestos, o sea, una entra y otra sale. ¿Se entiende? A diferencia del anterior que las dos entraban o las dos salían, acá una entra y la otra sale. Bien, fin de lo que era el transporte pasivo. Ahora tenemos que ver el transporte activo. Entonces, transporte pasivo, recuerden, difusión simple, difusión facilitada y dentro de la difusión facilitada los subtipos que nombramos recién. El transporte activo. El transporte activo tenemos uno primario y otro secundario. El primario es un proceso donde van a actuar proteínas también de membrana
Pero lo importante es que el transporte activo justamente es activo, requiere energía. Y la energía es en forma de ATP. ATP significa adenosín trifosfato. Es una molécula de alta energía, la van a escuchar muchísimo, vamos a hablar un montón de ellas a lo largo del año y vamos a saber todo del ATP. Pero bueno, por ahora sepan que es una molécula de alta energía y que como el transporte activo necesita para poder ejecutarse energía, utiliza ATP para poder transportar moléculas de un lado al otro de la membrana. Este mecanismo se produce, a diferencia del anterior, en contra del gradiente electroquímico y puede ser uniport, como las bombas protónicas, symport, como la famosa bomba sodio-potasio, o la bomba la bomba sodio-potasio es importantísima, la vamos a estudiar un montón también. Pregunta de examen, se toma muchísimo en muchas materias. Lo que hace la bomba sodio-potasio es bombear 3 sodios hacia el exterior de la célula y 2 potasios hacia adentro. Bien, entonces, primario quedó claro, ¿verdad? Vamos con el secundario. El secundario es un mecanismo que permite a una molécula que pase en contra del gradiente aprovechando el pasaje a favor de un ion. Por ejemplo, el sodio con glucosa. Bien, fin de membrana plasmática. Los puntos claves que sí o sí tienen que estudiar de membrana plasmática los hemos mencionado. Cuando uno agarra el libro van a ver que hay un montón de cosas, pero siempre recuerden, primero hay que saber lo básico, hay que construir el esqueleto del edificio y poco a poco, clase a clase, tiempo al tiempo, vamos a ir rellenando ese esqueleto y lo vamos a ir armando. Pero si uno se sienta, quiere agarrar el libro y leer todo junto de una, bueno, se complica y van a terminar realmente colapsados, chicos, literal. Así que poco a poco, denle mucha importancia a lo que digo que es pregunta de examen o punto clave o como lo quieran llamar. ¿Por qué? Porque es lo que le van a evaluar. Y medicina es una carrera que se hace aprobando exámenes. O sea que hay que aprender, porque lo más importante es aprender para ser buenos profesionales, pero también hay que aprobar. Hay que aprobar para pasar de año, para poder seguir avanzando y para recibirnos. Bien, poco a poco voy a ir subiendo más clases, así que no se olviden por favor de suscribirse y de activar la campanita de notificaciones. Les pido perdón por la demora, pero bueno, tengo muchos trabajos y hago muchas cosas, entonces no puedo quizás subir los videos con mucha frecuencia, pero sí prometo para los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires que voy a terminar de subir los videos de biología antes del parcial y también intentaré subir los de histo y embrio y demás. Y una última cosa, antes de concluir el video del día de hoy, chicos, las clases tanto de la facu como los videos, o si alguno cursa conmigo en cursos paralelos y me conoce, son para que ustedes se orienten a estudiar, ¿sí? Pero en ningún momento una clase ni un video puede reemplazar al libro, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que aparte de todo lo que vemos, hay que utilizar la bibliografía oficial de su facultad, ¿sí? No importa de qué facultad sean, la biología es la misma para todos, así que, pero siempre complementen con la bibliografía. La idea de los videos es orientarlos, porque como les decía antes, el libro es tan extenso que si uno se pone a leer todo eso se pierde. Entonces, ustedes ven el video y ven, a ver, ¿qué es lo que hay que saber? Esto y esto, que es lo que yo voy remarcando. Agarran el libro y ahí comienzan a puntualizar, a hacer énfasis en esos puntos, en esos temas. Y lo demás lo descartamos. Entonces vamos desarrollando de a poquito un criterio de estudio. Bien, ahora sí, sin más que decir, me despido. Hasta la próxima, chicos. Les dejo un beso, muchos cariños y por favor suscríbanse a mi canal, activen la campanita, díganme si les gustó, si no les gustó el video. Si hay algún tema que quieran, no sé, que les explique, pueden dejarlo en los comentarios. Me gustaría que nos explique, no sé, peroxisomas o, no sé, mitocondria. Lo pueden dejar también.
que con mucho gusto les voy a hacer un video de lo que me pidan. Así que hasta la próxima, chicos. Chau, chau.